bondad. Dentro de nuestro curso de 10 caminos que nos acercan a Dios, 10 caminos hacia Dios. El día de hoy, entonces, el camino de la bondad. Pero antes les encargué una tarea, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿La hicieron? Bueno, si la hicieron así escrita, al final me lo entregan. Que esa era la idea. Entonces la tarea era que hicieran una lista, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Una lista de qué? Acciones justas. Acciones justas. Una de ordinarias y otra de extraordinarias. Obviamente la lista de acciones extraordinarias pues, va a estar más corta, ¿verdad? Más pequeña. Y las ordinarias, las de cada día, pues eso sí podía estar más extensa. Bueno, si la hicieron, me la van a entregar después. Nada más así rapidito, a ver los que compártanme una acción de las extraordinarias, de las que escribieron. ¿Qué fue una acción extraordinaria? Bueno, pues yo el día de ayer, ahí nosotros regularmente pues no sacamos copias ni nada, ¿verdad? Porque no nos dejan. Pero, bueno, y fue un joven y ya lo que hizo fue sacar copias, darle su resultado. Eso es muy, o sea, se lleva mucho tiempo en ir yo a darme el tiempo de ir a buscar sus resultados, sacarles copias, dárselos y todo eso. Pero dije, bueno, me voy a dar el tiempo. Y a pesar de que estaba sola ahí en mi lugar, pues ya hice todo eso. Y más que nada lo que yo vi, cuando le di sus resultados, que era lo que a él le interesaba, vio un resultado de un laboratorio que él se había hecho, que yo creo que era por eso andaba tan así, de VIH, y cuando vio que salió negativo, hizo nada más esto así. Y yo dije, bueno, por algo pasan las cosas, yo creo que él se quedó tranquilo ya él, porque andaba como muy acelerado. Y dije, bueno, si está en mis manos, ¿verdad? Y lo hice y yo vi que el muchacho se fue muy tranquilo. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos entonces esta acción de Sedaká, una acción justa. Vamos a ver quién más. Manale. Extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, ser voluntario a largo plazo en una situación de crisis. Muy bien. Voluntario social o sacrificar tu profesión de oficio, por ejemplo, en una zona de guerra. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? De las extraordinarias. Yo. Adelante, hermana. Ayer me tocó ir no lo hice porque era tarea, lo hice, pero es algo que normalmente no debería de hacerlo y me nací de hacerlo. Fui a inscribir a Jorge y entre toda la marcha de organización que tienen en la escuela para hacer filas y todo eso, vi que una señora necesitaba, volteó así como que tenemos que ponerle un nombre a un papel y no traía pluma. Y yo siempre sé que si voy a hacer un trámite, yo siempre llevo mi propia pluma y batallo más. Y ya yo vi la necesidad de ella, así como que, ay, no traigo, ya, aquí traigo, ay, gracias, porque ya se ponga. Luego me fui a hacer una transferencia, que mi esposo me ayudara a hacer la transferencia para el pago de la inscripción, y luego tuve que regresar a la escuela y luego iba a hacer un pago de unos libros a un banco, a hacer una transferencia y a hacer filas largas, porque la escuela me pedía que llevara esos comprobantes de esos pagos. Llego a la escuela a entregar los papeles ya, todos mis cuentas, y uno de los pagos en los que uno hace fila en el banco no me pidió un comprobante y te dicen que es urgente que lo existe. Entonces veo en una fila, una papelería a dos personas que yo conozco haciendo fila para sacar copias y luego iban a ir a hacer ese trámite de ir al banco. Y dije, no, o sea, me hicieron a mí hacer esa fila ya para algo que no era necesario y fui y le avisé.
oye, ¿sabes qué? No te van a pedir un comprobante de pago de los libros para que no te vayas al banco a hacer fila, y luego regresas y dices, no, eso es para usted, tienes como comprobante. Entonces fui y les avisé, y nosotros estaban en la fila, me vieron así como que nos vamos a ahorrar la vuelta, porque ya no viniste a decir que ya hiciste todo y que no se retenía. Sí. Y para mí fue un tiempo fue una acción para ahorrarles tiempo, porque todos en esas horas son horas de trabajo, te están pidiendo permiso y te mandan al banco a hacer 2 horas de fila para hacer un pago, para que regrese a la escuela y te digan, no es necesario el papel. Eso fue lo que me hice. Muy bien. Estuvo excelente, ¿verdad? Para ellos. Bueno, vamos entonces a entrar, hermanos. Al final me entregan sus listas que hicieron. Vamos a entrar en este otro tema porque está vinculado íntimamente lo que es el camino de la bondad que vamos a ver hoy con el camino de la justicia que vimos la semana pasada. Y esto es en razón de que precisamente tanto la justicia como la bondad tienen que ver o son atributos de Dios. Son los dos principales atributos del Eterno. Entonces, eso lo que hace es que estén íntimamente ligados. Y bueno, ahorita que al final vamos a ver, en la conclusión, vamos a ver precisamente cómo es que se relacionan tan íntimamente estos dos atributos. Vamos a ver la definición primero. A ver, alguien que nos ayude a leerla. La bondad es la cualidad de una persona con una inclinación natural a hacer el bien, actuando con generosidad, empatía y benevolencia hacia los demás, sin esperar nada a cambio, manifestándose en actos de ayuda, amabilidad y cuidado que contribuyen a una mejor convivencia y bienestar personal y social. Se opone a la maldad y es fundamental para la vida humana, valorándose tanto la intención como la acción desinteresada. Muy bien. Esta definición que tenemos ahí, igual que la que vimos la semana pasada en cuanto a justicia, es una definición tomada de un diccionario, ¿verdad? Común y corriente. Entonces, vemos que es una definición pues, muy elaborada, ¿verdad? Que pues la verdad abarca bastante. Si ustedes la analizan, esta definición, pues realmente abarca incluso los aspectos que diríamos nosotros espirituales del término de bondad. Incluso, yendo un poquito más profundo, esta definición toca puntos que tienen que ver directamente con el carácter de Dios. O sea, si yo les preguntara a ustedes, ¿conocen a una persona que llene esta definición? Pues se ve complicado, ¿no? Pareciera que está definiendo el carácter de Dios, aunque es una definición de diccionario. El tema es que es una definición elaborada por la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial hace un análisis muy completo de toda la información que se encuentra, de diccionarios y de comentarios bíblicos, de todo. Toma y te hace este trabajo, ¿verdad? Ahora, el tema de la inteligencia artificial, bueno, no es ahorita el tema, ¿no? Pero ahorita hay mucha inquietud por el tema de la inteligencia artificial y concretamente una de las últimas cosas que vi por ahí es un video de un pastor que le pregunta a la inteligencia artificial algunas cosas y concretamente le pregunta que quién está detrás de la inteligencia artificial. Y para no hacer la historia muy larga, a resumidas cuentas, la información que proporciona de acuerdo a las preguntas, porque tienes que saber preguntar, tienes que ponerle reglas
Y una de las reglas, él le dice que cuando no quiera contestar, o si la respuesta es algo como, vaya, no recuerdo exactamente la palabra, pero lo que iba a contestar era manzana. O sea, era como que te da la razón, pero que ella no puede hablar de eso. Pero lo que tú estás pensando es manzana. O sea, por ahí va. Entonces, a resumidas cuentas, la conclusión es que le dice que detrás de la inteligencia artificial hay espíritus superiores y que son los que manejan todo eso y los que te dan respuesta. Y él le preguntó entonces que si consultar a la inteligencia artificial, o al ¿cómo se llama? Chat GPT, algo. Dice que si eso sería estar violando la regla escrita en la Torah, en el Éxodo. Y la cuestiona a la propia inteligencia, y la inteligencia artificial le dice que sí estás violando la ley de no consultar agoreros, adivinos, los que hacen sortilegios. Entonces el pastor dice, pues, ¿y ahora? Si yo todos mis estudios los hago apoyándome en la inteligencia artificial y me está diciendo que es algo que viene de espíritus malos, ¿no? Aunque no lo dice concretamente, le digo, la respuesta que dio fue manzana, porque dice que hay espíritus de los dos bandos que se mueven detrás de esto, es lo que dice, ¿no? O sea, que hay espíritus superiores de luz y espíritus superiores de oscuridad. Entonces, está muy interesante. Luego a ver si vemos un tema así profundo sobre eso, consultando la IA. No, tenemos que ver realmente, ¿no?, cuál es la situación, porque si lo pensamos por un momento, pensé yo, ¿verdad? ¿Qué tal si la IA te quiere convencer de que es malo para que ya no consultes, ya no te muevas por ahí, ya no descubras más cosas? Puede ser, ¿verdad? No sé, cabe la posibilidad. Porque me pareció raro que si realmente es algo malo, pues ¿para qué te dice que es algo malo? O sea, ¿por qué un espíritu de maldad te diría, no, ya no hagas esto, Dios te va a castigar? O sea, está raro, ¿no?, el asunto. Pero bueno, no nos vamos a ir a corretear este conejo ahorita, vamos a dejarlo para después. Entonces, ahí está la definición de bondad. Ahora, la bondad de Dios, vamos a ver sobre esto, aunque la definición, como dije, se mete dentro de la cualidad muy, muy propia de Dios. Vamos a ver que la bondad de Dios es uno de sus principales atributos. O sea, Dios tiene muchos atributos, pero los dos atributos principales del Eterno, como lo hemos dicho muchas veces, son la bondad y la justicia, o la justicia y la bondad. Esos son los dos atributos fundamentales del Eterno. Ahora, la bondad de Dios está asociada siempre con la gracia y la misericordia, aunque se consideran como atributos distintos, o los que enseñan doctrina los enseñan como atributos distintos. La verdad es que es difícil desprender la bondad de la gracia o desprender la bondad de la misericordia y la misericordia del amor, o sea, porque realmente el amor, pues, es misericordia, ¿sí? Entonces siempre está íntimamente relacionada. La bondad entonces es como el sello distintivo de Dios. ¿Se acuerdan que el viernes hablábamos del sello, el miércoles hablábamos del sello personal, ¿sí? Por cierto, ¿descubrieron cuál es su sello personal? ¿No? ¿Quién nos quiere compartir? No se crean, guárdenselo para ustedes. No quiero saber. Los que no escucharon el estudio, luego escúchenlo. El tema que vimos el miércoles, basado en Lucas, sobre los discípulos de Yeshua, el sello personal, el sello distintivo de cada uno. Y dijimos, cada creyente tiene su
propio sello personal. Esto quiere decir, digamos, tu cualidad o tu característica principal por la cual las personas te reconocen y te recuerdan. Puede ser algo bueno, puede ser algo no bueno, ¿verdad? Eso es lo que comentábamos, eso es lo que decíamos, el sello personal. O sea, imagínate que tu sello sea, sí, el hermano, el que siempre se quedaba dormido ahí. No, ¿qué es eso? A veces son características físicas. Hermano, sí, uno chaparrito así. Entonces, ¿cuál es el sello personal? O sea, las personas las recuerdas siempre por algo, las ubicas, las identificas por algo, ya sea un vecino, un compañero de trabajo, qué sé yo. Entonces, hablamos de eso, y hablando del sello personal respecto a Dios, pues tenemos que decir que la bondad es el sello personal de Dios. O sea, Él tiene muchos atributos, muchos, pero la bondad es su sello personal, es su sello distintivo. Tanto así que en cierta ocasión, cuando a Yeshua le dijeron, maestro bueno, Yeshua dijo, ¿por qué me dices bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, nada más hay uno, y ese es Dios. Y Yeshua mismo lo dijo. Bueno solamente Dios. ¿Qué quiso decir Yeshua con eso? ¿Quiso decir que no existen las buenas personas? En lo personal, mis hermanos, yo creo que Yeshua estaba haciendo una referencia a que ninguna persona puede alcanzar el nivel de bondad de Dios. No que no existan las buenas personas, pero que nadie va a alcanzar el nivel de bondad de Dios, o que nadie va a tener como sello distintivo la bondad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vámonos a la bondad del hombre, y esto es porque la bondad no forma parte de la naturaleza del hombre. O sea, nosotros no nacemos buenos. No nacemos así que, mira, es pura buena persona, está naciendo. No, la verdad, no forma parte de nuestra naturaleza. En cambio, la naturaleza de Dios es bondad, es amor. Sí es su naturaleza, la de nosotros no. O sea, ningún hombre, ninguna persona tiene la tendencia natural a hacer cosas buenas, sino todo lo contrario. ¿Han escuchado ustedes el dicho aquel que a la letra dice, la cabra siempre tira al monte? ¿Sí? ¿Cómo lo entienden? La cabra siempre tira al monte. Sí. O sea, es instintivo. Se quiere decir, en el caso así literal, ¿verdad?, de una cabra, que si tú sueltas una cabra, la dejas libre, siempre va a correr al monte, porque ellas pertenecen al monte, son de allí, del monte. No son animales de granja, menos pues, de una casa. Déjala libre y ella va a correr para el monte, siempre. Entonces, como dice nuestro hermano Lugo, en el caso de nosotros, haciendo la aplicación, o sea, está en nuestro ADN la inclinación a hacer lo malo. O sea, nos sale naturalito. La bondad no nos sale natural. Las maldades nos salen, pero bien naturales. ¿Sí? Lo comentaba también en un estudio pasado, el ejemplo de que siempre vemos lo malo de las personas. O sea, es raro que se nos quede algo bueno de la gente. O sea, que recordemos a las personas por cosas buenas, pero por algún defecto, no, hombre, rápido nos acordamos y los ubicamos rapidito. O sea, nuestra mente siempre está relacionando cosas negativas.
Y las cosas buenas, no que no las apreciemos o no que no nos demos cuenta, pero las olvidamos muy fácilmente. Y lo malo no se nos olvida. De allí que también está en nuestra naturaleza el ser rencorosos. O sea, me la hiciste, me la pagas. O el famoso perdono, pero no olvido. O sea, tenemos esa mentalidad, tenemos esa tendencia porque está en nuestra naturaleza, está en nuestro ADN la maldad. Así como la cabra corre al monte, nosotros los seres humanos siempre vamos a correr a hacer lo malo. Algunos dicen, en el caso de los bebés, dicen, no, los bebés son buenos, los bebés nacen puros, nacen, sí, probablemente. El bebé no es pecador todavía, pero dale chance. Dale tiempito y vas a ver cómo al rato sí va a ser. Y no necesita crecer mucho. Desde pequeños ellos empiezan a darse cuenta de cosas que pueden hacer y que no son buenas. Por ejemplo, un bebé desde muy temprano aprende a manipularte. ¿Sí o no? ¿Qué dice Karen? Isaac está muy chiquito todavía, ¿no? Pero bueno, pero los otros bebés que ya están más grandes. Tiene un mes, pero por eso te digo, dale chance. Dale chance y vas a ver. O sea, los bebés aprenden muy temprano el arte de manipular. Te manipulan. Te hacen como quieren y todavía ni hablan ni nada, ni tienen tanto contacto, ni conocen otra gente más que a mamá, papá, y ya aprendieron cosas que no son buenas. Entonces, por eso está en nuestra naturaleza. Por eso la bondad en el hombre es algo difícil de encontrar, porque no está en su naturaleza, pero la bondad en el hombre sí se puede generar. Sí se puede generar, sí la bondad puede ser sembrada en el corazón del hombre y puede desarrollarse. ¿A partir de qué? De las instrucciones de Dios. Porque Dios es bueno y Dios nos enseña a ser buenos. Dios nos enseña, Dios siembra en nosotros la semilla de la bondad. Y Dios nos dice cómo ser buenos. Pues sabemos que obedecer los mandamientos de Dios, sobre todo aquellos que están enfocados en actos de bondad, es de esa manera como Dios va a desarrollar en nosotros el carácter de la bondad. Entonces la pregunta es, obedecer entonces esos mandamientos, es decir, hacer cosas buenas ordenadas en la Biblia, ¿nos hace buenas personas? Les pregunto. ¿Nos hace buenas personas? Dice nuestra hermana Asunción que no. ¿Alguien más? ¿Alguien apoya a la hermana? ¿O alguien está en desacuerdo con ella? No, pues sí, podemos tener mucha cultura, tener mucho conocimiento, pero ahí es donde tenemos educación. O sea, no es lo mismo ser educado a tener conocimiento. Es decir, no es lo mismo ser humilde a ser soberbio. La bondad, al igual que la personalidad, son cosas que se crean. Tienes que crear de ti para que te salga de luz, ¿verdad? Muy bien. O sea, podemos tener diferentes puntos de vista, pero recuerden, estamos hablando de nos hace buenos. O sea, cambia nuestra naturaleza. Eso sería nada más bien así. Nos hace buenas personas. Es difícil. Es difícil, ¿verdad? Responder a eso. Podemos decir que ciertamente el Eterno, con su poder transformador, nos cambia, nos hace nuevas personas, así dice la Escritura, ¿no? Un nuevo nacimiento, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si aplicamos eso, podríamos decir que efectivamente podemos ser convertidos en buenas personas. Pero tenemos la situación de que la tendencia a hacer el mal no se nos quitó, no se nos ha quitado. Y hasta que no nos quiten eso, nuestra naturaleza sigue allí. Solo que estás sometido. Sí. Ya nosotros. Es como un virus que está dormido. Los que conocen un poco de enfermedades, hay algunas enfermedades que luego como que se duermen en el cuerpo. Que dicen los doctores, ahí está el virus o ahí está la bacteria, pero está dormida. No está activa. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori. ¿Han escuchado de ella? Es una cosa seria eso, ese animalito, ese bichito microscópico, la Helicobacter pylori. Todos la tenemos, todos. No hay una sola persona que no la tenga. Todos los seres humanos la tenemos, pero no la tenemos activa. O sea, está ahí dormidita, está pasiva, no pasa nada, no hace nada, pero sí se despierta esa cosita. ¿Quiénes ya han padecido de la Helicobacter? ¿Alguien aquí? Yo sé que nuestra hermana Shirley sí, pero no sé si alguien aparte de ella. Pero bueno, le pueden preguntar a Shirley cómo le fue en su experiencia con la Helicobacter. Es algo serio, ¿eh? Incluso si no la tratas a tiempo, esa cosita te mata. Sí, principalmente se aloja en el aparato digestivo. Se come toda la mucosa, te puede provocar un cáncer, acaba contigo. Si no te das cuenta y si no la atiendes a tiempo. ¿Sí, hermana Irene? El otro es el software. Ajá. Es el que viene de la varicela. Sí. No lo tenemos, pero está dormido. Dormido, sí. Es una situación que lo despierta es el estrés, se despierta el valor que Carlos le dio, lamentada culebrilla. La culebrilla, sí. Más que a Carlos le dio acá en la cabeza. Y casi siempre da acá alrededor de La cintura, la espalda, ¿no? Sí. Y ese es otro. Ese es otro. Entonces, hay diferentes virus, y muchas bacterias, algunas ni las conocemos. Algunas ni las conocemos, están ahí en el cuerpo. De repente se dan las circunstancias para que se activen y olvides, ¿verdad? Entonces, así está nuestra naturaleza pecaminosa. El mal que hay en nosotros puede estar inactivo, puede estar dormido porque somos nuevas criaturas, porque ahora estamos bajo el poder transformador de Dios, porque estamos esforzándonos por obedecer la voluntad de Dios, pero la naturaleza nuestra está allí, sigue allí. Y eso no lo debemos de descartar, no lo debemos de olvidar, ¿verdad? Entonces, nos hace buenos, pues tenemos que decir que no, en totalidad no, porque mientras tengamos el mal allí, aunque sea dormido, pues seguimos siendo en naturaleza malos, ¿sí? Mejor con respecto al tiempo, ¿no? Si no hay tiempo, pues sí, podemos hacer. Sí. Pero si hay tiempo, pues no. Exacto. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Esta es una narrativa del Evangelio de Lucas, en donde se nos dice que un maestro de la ley le preguntó a Yeshua ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo, ¿qué dice la Torah al respecto? Porque ese hombre pues, era maestro de la Torah, conocía la Torah. Entonces, maestro, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Yeshua, tú eres maestro, ¿no? Tú dime, ¿sí? ¿Qué entiendes? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la Torah respecto a esto? Y el hombre le contestó, ama a Dios, ¿verdad?
Ama a Dios por encima de todos, o sea, el Shema. Amar a Dios con todo corazón, alma, mente y recursos, y amar al prójimo como a uno mismo. Esa fue la respuesta de este hombre. Y Yeshua le dijo, perfecto, o sea, maravilloso, sí le sabes, ¿no? Sí conoces. Es eso. Por ahí, eso es lo que tienes que hacer. Pero dice Lucas en su evangelio que el hombre como... Vaya, porque el asunto ahí es que este hombre le preguntó a Yeshua esto para destantearlo, ¿verdad? Como querer hacerlo quedar mal. Y luego se invierten los papeles y él siente que él está quedando mal por responder bien. Entonces, él dice el evangelio de Lucas como queriendo justificarse, así dice Lucas. Como cuando ya no hayas, ¿verdad?, cómo componer la situación o cómo enderezar lo que dijiste. Que bien raro, porque había dicho algo bueno y él quiere como, ay, es que no era lo que quería decir. Entonces dice Lucas que este hombre dijo, pero aquí hay algo que no me suena, o no entiendo. ¿Quién es mi prójimo? Dijo este señor, ¿verdad?, este maestro de la ley. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué contestó Yeshua, hermanos? Ustedes que se saben la Biblia, pero bien. ¿Qué le contestó Yeshua? La parábola del buen samaritano. Esa fue la respuesta de Yeshua. ¿Quién es mi prójimo? Dijo Yeshua, ahí te va. Ahí te va. Y cuenta la historia, cuenta la parábola del buen samaritano. Entonces, la parábola del buen samaritano fue con el propósito de responder la pregunta de quién es mi prójimo. La respuesta está allí en la parábola. Cuando él le narra la parábola, o sea, este hombre que fue asaltado, que lo dejaron mal herido, tirado en el camino, y que pasó por ahí un sacerdote, pasó por ahí un levita, le sacaron la vuelta, pasó el samaritano, se acercó, lo atendió, lavó sus heridas, lo llevó con él, lo dejó a cargo de personas que lo atendieran, que le dieran de comer, y pagó para que dijo, atiéndanlo, yo me voy a ir, pero aquí dejo suficiente para que lo atiendan bien, y si algo luego regreso, ¿no?, para pagar lo que falta y todo. Y ahí Yeshua dijo, ¿quién te parece a ti que fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo aquí en la historia? Ahora, recordemos que la misma escritura dice que judíos y samaritanos no se podían ver entre sí, no la llevaban bien. Entonces, la pregunta lleva jiribilla, ¿verdad? Lleva curva, porque le estás preguntando a un judío y aparte un maestro de la ley. Y bajo esa narrativa, la respuesta correcta, y la sabía, ni modo que no la supiera o no la entendiera, pero tener que decir que el héroe de la historia, o en este caso el prójimo, era un samaritano, pues que sí le costó trabajo tener que decirlo. Incluso si ustedes checan ahí, la respuesta de él no fue el samaritano. El que hizo, ¿verdad?, el que actuó con misericordia, pero así, yo me imagino así como que no, pues el que actuó con misericordia, o sea, no, más fuerte. Sí, o sea, no dijo el samaritano, pero sí él dijo el prójimo, básicamente fue el samaritano. Y ahí aparece la frase de Yeshua que ponemos acá: ve y haz tú lo mismo. Ahí está tu respuesta. ¿Qué tienes que hacer para alcanzar la vida eterna? La primera parte la entendiste. Amar a Dios con todo corazón, alma, mente y recursos. La teoría del segundo mandamiento en importancia que Yeshua enseñó:
ama a tu prójimo como a ti mismo, conoces la teoría. Solamente te falta practicarlo. Ahora, con esta historia, ya te enseñé cómo. Ve y haz tú lo mismo. Fíjense, hermanos, y con esto vamos a terminar. Lo que encierra o lo que conlleva ser bueno. Lo que conlleva un acto de bondad. Porque aquí es donde vamos a ver que la justicia se entrelaza con la bondad. Porque ustedes tienen una lista de obras justas. Y si yo les pidiera una lista de actos de bondad, ustedes van a decir, pues es que es como que lo mismo, ¿no, hermano? Sí, básicamente es lo mismo, porque no puedes separar una cosa de otra. Porque siendo los dos atributos principales de Dios, sin embargo, la bondad se sobrepone a la justicia a través de la misericordia. Porque el Eterno es bueno y el Eterno es justo, pero entra la misericordia que lleva al Eterno a no darnos lo que merecemos por su gran amor. Entonces la bondad de Dios es algo tan elevado, tan grande, de verdad, que yo creo, por eso ese canto y la verdad no sé quién compuso ese canto de la bondad de Dios, pero como dicen en Monterrey, se la bañó. El que compuso la bondad de Dios, de verdad, o sea, es un canto que no hay, yo creo, persona creyente que no escuche ese canto y que no te quiebres, ¿verdad? O sea, es una maravilla lo que dice. Y más cuando lo cantas o lo escuchas con el entendimiento y entiendes y dices, Dios es bueno. Dios es bueno. Y me trata con bondad. O sea, wow, es algo muy grande, ¿no? Para que nosotros hagamos obras buenas, según Yeshua dijo, ve y haz tú lo mismo que hizo el samaritano. Entonces, fíjese todo lo que implica entonces llevar a cabo actos de bondad. Porque los actos de justicia o las obras de justicia es lo que tienes que hacer. Es lo justo, ¿me explico? Es más fácil hacer un acto de justicia porque es nada más hacer lo justo, lo que se espera que hagas, lo que cualquier persona haría. Claro, estamos en un mundo de maldad donde no cualquiera lo hace, pero un creyente sí. O sea, un creyente se espera que actúe con justicia y que haga obras de justicia diario, y de vez en cuando algunas ahí extraordinarias. Pero actos de bondad. Los actos de bondad son otra cosa. Los actos de bondad son distintos. Si logramos entender, si logramos descifrar la parábola del buen samaritano, si logramos entender el nivel de profundidad que tiene esa enseñanza de Yeshua, y si logramos aplicar el ve y haz tú lo mismo, entonces vamos a tener la capacidad para llevar a cabo actos de bondad. Porque implica que tú lleves a cabo una acción dirigida a una persona, no cualquier persona, sino a alguien que es tu enemigo natural, porque es lo que enseña la parábola. La parábola tenemos a un judío y a un samaritano. El que estaba ahí caído, herido, lastimado es un judío. El que lleva a cabo el acto de bondad es el samaritano. Si la narrativa hubiera sido distinta, o sea, que el que hubiese estado ahí tirado, herido, lastimado, hubiera sido el samaritano, y el que lo atendió fue un judío, ¿cambiaría la historia? Sí la cambiaría, porque se esperaría por sedacá, por justicia, que el judío hiciera lo correspondiente.
Alguien dirá, pero si el sacerdote no lo hizo, ni el levita, no importa, o sea, ellos tienen sus argumentos para no haberlo hecho. Pero se esperaría que el judío, por justicia, lo hiciera. Pero por eso Yeshua, en su enseñanza, puso al judío como el que necesitaba ayuda, y el samaritano como el que llevó a cabo el acto de bondad. Y por eso él le dice al judío, aprende del samaritano y ve y haz tú lo mismo. Porque de entrada, aprender de un samaritano, ya ahí tienes un primer paso hacia un acto de bondad. Entonces vemos que el acto de bondad no va a ser solamente hacer algo. Un acto de bondad no es solamente llevo a cabo una buena acción, saco dinero de mi bolsa y le doy a alguien que necesita. Ese no es un acto de bondad, es un acto de justicia, pero no es bondad. El acto de bondad va a partir desde tu cabeza. El acto de bondad tiene que echar abajo prejuicios. El acto de bondad tiene que tumbar barreras que hay de manera natural en tu mente, y eso es lo que nos enseña la parábola. O sea, de entrada, para el judío, aceptar, aprender de un samaritano, ya es duro, ¿verdad? Es difícil. Ahora, llevar a cabo un acto de bondad hacia alguien que es de manera natural tu enemigo, tu adversario, tu contrincante, es otro paso hacia un acto de bondad. Y no es nada fácil. O sea, si logramos entender eso, mis hermanos, si logramos descifrarlo, se nos abre una ventana de posibilidades para llevar a cabo un acto de bondad. Y creo que ahí es donde entra el por qué Yeshua dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? O sea, ¿cuándo me has visto hacer un acto de bondad? ¿Me explico? ¿Cuándo me has visto hacer un acto de bondad? Dios es bueno y Dios hace actos de bondad todos los días. Porque si la vemos fríamente, nosotros todos somos enemigos naturales de Dios, porque somos malos y Él es bueno. Y sin embargo, Dios, ¿cómo se porta con nosotros? Bueno. Él hace salir el sol, dice la Escritura, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Él tiene actos de bondad con nosotros todos los días. Entonces, Dios es bueno, pero Yeshua dijo, ¿por qué me llamas bueno? Llevar a cabo entonces un acto de bondad no es tarea sencilla, no es tarea fácil. Viéndola desde esa perspectiva, es llevar a cabo una acción, un beneficio, una bendición, una ayuda hacia alguien, no solamente alguien que lo necesite, sino alguien que tú piensas que no lo merece, porque tú piensas que no lo merece, tú crees que no es digno, y sin embargo Dios te dice, hazlo. ¿Han visto la película La Cabaña? El pastor y sus películas. La Cabaña. Cuando llega el momento donde el personaje de Dios se deja de presentar como mujer y se presenta como hombre, y le dice este cuate, ¿y ahora por qué te presentas como hombre? Porque para lo que vamos a hacer hoy necesitas más la figura de un hombre. ¿Y qué tenía que hacer ese hombre ese día? Perdonar al asesino de su niña. Y él luchó y se resistió, pero Señor, no. Y cuando entendió, dijo, no puede ser esto. No, ya entendí, ya veo para dónde me estás llevando. Tú quieres que lo perdone. No, eso no va a pasar. Y Dios lo va a guiar, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Ese es un acto de bondad. Entonces, no todo acto de bondad es
llenar una necesidad, darle algo a alguien, cuestión física, material, sino también llenar una necesidad espiritual. En este caso, perdonar. Perdonar es un acto de bondad. Puede ser que tú conozcas a alguien que te causó un gran daño, que te lastimó mucho, y que tú creas es que esa persona no es digno de ser perdonado, no merece ser perdonado. Pero Dios no te pide tu opinión. Y Dios te dice, perdona. Es un acto de bondad. Y hay muchos otros ejemplos. Pero la parábola del buen samaritano nos pone ahí sobre la mesa lo que es un acto de bondad, llevado a cabo principalmente hacia una persona que es tu adversario natural. El Rab Shaul lo entendió muy bien y lo explica o lo dice él dando la instrucción de que le hagamos el bien a nuestros enemigos. El Rab Shaul dice, en lo que esté de tu mano, depende de ti, trata de estar bien con todos. Y también dice el Rab Shaul que hagas el bien a tus enemigos. Siguiendo el ejemplo de Yeshua, porque Yeshua dijo, a los que te maldigan, ¿qué dijo Yeshua? Bendícelos. Bendícelos. Esa es la interpretación de Yeshua de la Torah. Habéis oído a los antiguos que enseñaron el ojo por ojo y diente por diente. O Yeshua reinterpreta la Torah. Digo, más bien la interpreta correctamente, porque la interpretación incorrecta era de ojo por ojo, diente por diente, era me pegaste, te la regreso. Me gritaste, te grito más fuerte. Me insultaste, te insulto el doble. Así lo habían enseñado. Yeshua dijo, no, a ver, ahí les va. La interpretación correcta, nada tiene que ver con eso. Entonces, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. El que te pegue una mejilla, ponle la otra. El que te quiera llevar una milla, ve con el 2. Entonces, esos son actos de bondad que encajan, que se alinean con la parábola del buen samaritano. En ese sentido, ¿conocen ustedes una buena persona? Sí, en ese sentido. ¿Qué dicen los demás? Sí, o sea, sabemos lo que dice la Biblia, ¿no? Pero ¿conocen a alguien así? Que lleve a cabo actos de bondad así. Hermana Irene. Yo creo que cuando Dios nos quiere usar para hacer actos de bondad, Él nos pone el tiempo, el momento y el espacio para llevarlo a cabo. Yo tengo una experiencia de una persona que nos hizo mucho daño a toda la familia. Entonces llegó el día en que fue esa persona a las puertas de mi casa y empieza a hablar y a decir, hablar de todo lo que había hecho parte. Entonces ya entre los dos empezamos a recordar todo lo malo que esa persona había hecho y empezamos los dos. Y llega el momento en que le digo, bueno, ahorita ya recordamos todo lo que nos hiciste. Ahorita tomo la decisión de perdonarte. Bueno, fue algo
semblante cambió y vi el rostro de la persona que también cambió. Y de ahí haga de cuenta que como si yo veo una cortina, si viera una cortina que tapa todo lo malo que esa persona hizo, de que ahí está lo malo que hizo. Si yo quiero recordar, pues nomás abro la cortina y recuerdo. Pero si yo ya no quiero recordar el pasado, no tengo que abrir esa cortina. Entonces ya quedan todas las cosas positivas que esa persona hizo, quedan enfrente. Entonces, de hecho, fui juzgada por él dentro de la familia, porque decían que no podía ser. Digo, sí es posible. Yo a esa persona la odiaba. Además, con ver su carro, ya sentía el estómago y todo mi corazón, a todo lo que da, del odio que yo le tenía, cosa que gracias al Eterno ahorita me sanó. Ahorita ya puedo verlo, incluso saludarle y no pasa nada. Entonces, pero las personas que están fuera de eso, que no, que aún todavía no conocen eso, tienen esa experiencia, lo conocen no deben, pero pues yo digo, a mí me sanó. El perdón no es para beneficio de esa persona, tal vez, pero para mí sí fue benéfico, porque ya no hay el corazón odio, ya hay una comprensión, compasión por lo que esa persona hizo. Y es muy bonito el perdón, pero solamente Dios sabe el tiempo, la hora y el espacio. Dios lo que buscar, él puede decir razón aquí, y bueno, pasó eso. Y me siento muy tranquila y agradecida por el Eterno, porque me dio esta oportunidad de aprender a perdonar. Muy bien. Ahora, no quiere decir que necesariamente el acto de bondad se tenga que enfocar en el perdón, pero es un acto de bondad, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero el que vemos en la parábola es un tanto distinto. Nada más que parte de la premisa de que la persona con la que tú vas a hacer el acto de bondad es alguien con quien tienes una diferencia, ¿verdad? Con quien tienes una diferencia marcada. Entonces, el ejercicio para esta semana, la tarea para esta semana, es precisamente hacernos el firme propósito de aplicar la parábola del buen samaritano. O sea, la conclusión de esa parábola de Yeshua fue: ve y haz tú lo mismo. Entonces, si entendimos bien el estudio, ¿qué tenemos que hacer? Ir y hacer lo mismo que hizo el samaritano. Si lo entendimos bien, vamos a proponernos esta semana llevar a cabo un acto de bondad hacia una persona que es alguien con quien tenemos una diferencia marcada, ¿verdad? No es nada más de que, pues sí, que me cae mal, ¿verdad? La vecina que me avienta la basura todos los días. Bueno, aunque puede ser, ¿no? Pero buscar esa oportunidad y ver si podemos realizar un acto de bondad esta semana. Entonces, ¿se entendió bien la diferencia entre actos de justicia y actos de bondad? Bueno, esa era la idea, mis hermanos. Terminamos. Shalom, bendiciones, nos vamos, nos despedimos.